Paco terminó sus deberes y está listo para ver su programa favorito. Ya tiene las palomitas, un delicioso jugo natural y está muy emocionado porque el episodio de hoy tratará de... ¡Ups! De nuevo olvidó apagar la luz del pasillo. Debe ir a apagarla. Pero el programa ya va a comenzar y no quiere perderse ni un segundo. Oye, Paco, ¿sabes que podrías apagar la luz del pasillo sin perder ni un instante de tu programa favorito? ¡Sí! ¡Con un robot! Bueno, no todos los robots son como ese. Hay muchos tipos de robots y sirven para funciones muy distintas. Así que quédate con nosotros porque hoy en ¿Sabes cómo se hace? Aprenderás cómo se fabrican los robots. Hoy en ¿Sabes cómo se hace? Los robots han sido una de las más grandes obsesiones de la humanidad desde hace mucho tiempo. Esta empezó a materializarse en el cine y la literatura desde la segunda década del siglo XX, a través de escritores como el checo Karel Čapek y el director de cine Fritz Lang. De hecho, a Čapek se le debe el término robot, que en checo significa trabajo tedioso, y lo usó por primera vez en 1922 dentro de su obra RUR, Robots Universales de Rossum. Pero esta fantasía se hizo realidad hasta 1951, cuando se creó el primer brazo mecánico para uso de la industria nuclear. Desde entonces, los robots han tenido muchas funciones en la medicina, la industria, el entretenimiento y, claro, para la educación. En esta ocasión verás cómo se hace un robot educativo como los que se usan para competencias intercolegiales y nacionales. Estos robots pueden realizar acciones simples como andar, golpear objetos y otras no tan simples como reconocer colores y calcular distancias. El modelo que verás podrá medir la distancia que lo separa de un objeto, avanzar hasta llegar a él, reconocer objetos de diferentes colores y golpear un objeto específico. Para armar este tipo de robots se usa un kit estándar compuesto por más de 400 piezas, entre las cuales hay vigas, engranes, cables, conectores, motores, sensores y un cerebro. El movimiento del robot se logra gracias a motores como este, y según cómo se ensamble, permite que el robot realice movimientos específicos. En este caso, lo primero que se necesita es que el robot pueda recorrer una distancia. Por ello, el primer paso para su elaboración es una base móvil. Al primer motor se le colocan estos conectores que permiten unirlo a las demás piezas. Es muy importante usar las piezas adecuadas, ya que su extensión está calibrada con el tamaño de los demás componentes. Por ejemplo, estos conectores permitirán unir el motor a la rueda y la viga lateral facilita la unión con el segundo motor y la base que sostiene el cerebro. Cuando el primer motor ya tiene todas las piezas de unión, se le pone esta pieza con forma de T, que sirve como base para el cerebro. Otra pieza con forma similar se coloca al costado del primer motor. Esta barra servirá para dar más estabilidad al robot, además de que permitirá sostener los sensores que se necesiten en el frente de este. Una vez terminado el proceso, debe hacerse lo mismo con el segundo motor. Ahora sí, el segundo motor puede unirse al primero y la base móvil ya está casi lista, pero falta hacerla más resistente y estable. Esta viga hará más estable la unión entre los motores y evitará que se desprenda o que el movimiento sea irregular. Ahora se le coloca la llanta trasera, que dará al robot la habilidad para girar en cualquier dirección.
puede parecer muy pequeña, pero para ensamblarla debieron usarse más de 30 piezas. ¡Listo! La rueda trasera está colocada. Pero parece que falta algo. ¡Claro! Las llantas laterales que permiten al robot desplazarse. Estas son muy similares a las llantas de los automóviles, pero un poco más pequeñas. Ahora nuestra base móvil está terminada y se le coloca el cerebro. Como ves, este proceso no es sencillo, pero sí muy interesante y divertido. ¿Qué te parece si escuchamos lo que piensa un experto acerca de este proceso? Para el armado de las piezas se tiene que tener un cuidado especial, tener una lógica y saber que debemos de mantener una cierta estabilidad. Claro, la estabilidad es muy importante en un robot. De hecho, podemos comparar la fabricación de un robot con nosotros mismos. Un robot necesita muchas piezas que lo hagan fuerte y estable, como nosotros necesitamos huesos y músculos fuertes y sanos. Para percibir las distancias, colores, sonidos, texturas, nosotros necesitamos nuestros sentidos. Un robot también, para ello se le colocan los sensores. Hay muchos tipos de sensores que sirven para que el robot perciba diferentes impulsos. Por ejemplo, para lograr que el robot distinga intensidades de luz, se usa un sensor de luz. Para que pueda medir distancias, se usa un sensor ultrasónico. También hay sensores de sonido, tacto y otros más especializados como de temperatura y color. El primer sensor que se coloca a este robot es el ultrasónico, con lo que podrá medir distancias gracias a que arroja radiofrecuencias. Cuando éstas rebotan en un objeto, avisan al robot la distancia a la que se encuentra. Los impulsos que reciben nuestros sentidos son enviados a nuestro cerebro gracias a terminales nerviosas. En los robots, estas terminales se componen por cables. Estos cables son muy especiales, pues usan una conexión muy peculiar, similar a la línea telefónica, pero un poco más anchos. En el cerebro del robot hay dos puertos principales, el de la parte superior que sirve para conectar los motores y el de la parte inferior donde se enchufan los sensores. Para la tarea que realizará este robot, se necesitan otros tipos de sensores como el de luz, que le permitirá percibir la intensidad de la luz que hay en un punto específico, con lo que podrá diferenciar objetos con diferentes colores. Recuerda que dentro de la tarea que realizará este robot está golpear un objeto. Por eso se necesita agregarle un módulo de golpeo, es decir, un brazo mecánico. Para ensamblarlo se necesitan varias piezas, principalmente se compone de un motor que da potencia al movimiento y dos tipos de engranes, uno de dientes y otro de puntas. El engrane de dientes da fuerza al movimiento y el de puntas le da suavidad, con lo que se evita que las piezas del robot se maltraten debido a la fuerza del movimiento. El brazo mecánico se sostiene en el robot gracias a las ranuras que tiene el cerebro a los costados. Ahora el robot está terminado y solo falta programarlo para que pueda realizar la práctica. Seguro ya estás ansioso por ver al robot realizar la práctica. Pues no te vayas, porque en un momento regresamos para ver cómo se programa el robot para realizar esta tarea. Ya estamos de regreso en ¿Sabes cómo se hace? Y ahora sí estamos listos para ver cómo se programa el robot. Para esto, necesitamos conectar el robot a la computadora con una conexión USB. Las acciones que debe realizar el robot se diseñan a través de un software especializado. En esta interfaz se presentan todas las piezas conectadas en los puertos del cerebro y deben bautizarse para poder controlarlas. Esta paleta o galería se usa para asignar una acción a cada pieza. La primera acción se le asigna al motor de la base móvil para que avance.
La siguiente al sensor ultrasónico para que mida la distancia hasta el objeto y se detenga al llegar a él. También la potencia de cada movimiento es programable de acuerdo al porcentaje de la fuerza del motor. Por ejemplo, si se desea que el robot avance a su máxima velocidad, debe asignársele una potencia de 100. Posteriormente se programa la acción del sensor de luz, que escaneará el objeto para identificar la cantidad de luz que hay en su superficie, y se le ordena que si ésta es menor a un valor de 50, emita una señal de error, y si es mayor a este rango, movilice el brazo mecánico para golpear el objeto. De esta forma, el sensor identificará los colores. El azul tiene una intensidad de luz menor a 50 y la del rojo es mayor. Al terminar de diseñar estas acciones, se descarga la programación en el robot. Por fin el robot está listo para realizar la prueba que se le ha asignado. Para ello se coloca en esta mesa. La mesa está cubierta con papel blanco, pues la superficie uniforme y luminosa facilita el buen funcionamiento del sensor de luz. Ahora veamos qué tal realiza la práctica el robot. Sí, el robot reconoció que este objeto no es el que debe golpear y emitió la señal de error. Ahora veamos cómo realiza la segunda parte de la prueba. ¡Muy bien! El robot realizó la prueba perfectamente, pero veamos cómo hizo para lograrlo. Primero se activa el sensor ultrasónico que reconoce la distancia. Luego reacciona el motor de la base móvil y se aproxima a la bola. Cuando el sensor ultrasónico percibe que ha llegado a la base, activa el sensor de luz. Este identifica el color. Si no es el deseado, activa el sensor de sonido y emite una señal de error. Pero si el color es el indicado, activa el motor del brazo mecánico y golpea el objeto. La acción que acabas de ver puede parecer sencilla, pero requiere de mucho esfuerzo al igual que tu cuerpo. ¿Te has preguntado cuántos movimientos y procesos mentales realizas para tomar un vaso con agua o para marcar un número telefónico? Pues todos esos movimientos que en tu cuerpo son casi automáticos deben programarse meticulosamente en el robot. Pero no creas que esto hace limitadas las capacidades de estos pequeños, pues a pesar de que sus cerebros poseen solo 3 entradas de motores y 4 de sensores, pueden realizar casi cualquier acción que imagines, como bailar, escapar, reconocer colores, medir distancias, etc. Solo debes pensar muy bien cómo programar esas acciones. Ahora sabes lo importantes que son este tipo de máquinas, no solo como una divertida forma de pasar el tiempo, sino como valiosos apoyos en la vida cotidiana, incluso para apagar la luz del pasillo, ¿verdad, Paco? Pero no te vayas, porque en un momento te mostraremos cómo se hacen las máquinas de videojuego. Hoy Mario está un poco triste porque no puede ver a Raúl, su mejor amigo. No es porque Raúl esté enojado con Mario o tenga muchos deberes. Es porque Raúl invitó a Mario a jugar a las chispas y a Mario le parece peligroso. ¿Cómo? ¿Jugar con las chispas? Podrían quemarse. Oye Mario, ¿Raúl no se estará refiriendo a las chispas de videojuegos? ¿Cómo, Mario? ¿No sabes qué son? Pues no te preocupes, porque hoy en Sabes Cómo Se Hace, te mostraremos cómo se fabrican las máquinas de videojuegos. Así que quédate con nosotros. Seguro que hoy tienes una consola de videojuegos con gráficos de muy alta calidad en casa y te hacen pasar divertidísimos momentos con amigos y familiares. Pero los videojuegos no siempre han tenido esta presentación. Hace casi 40 años que existen y han pasado por muchos cambios a lo largo de su historia. En la década de 1970, los videojuegos se popularizaron. Eran enormes máquinas colocadas en locales destinados especialmente para ellas. Un poco más adelante, surgieron consolas domésticas, pero no eran tan populares como los locales de chispas. Sí, chispas, así se les conocía anteriormente en México.
Pero estos no eran solo una forma de entretenimiento, sino que se convertían en un punto de reunión entre amigos y un buen pretexto para conversar y divertirse. Ahora las conocemos como maquinitas, y a pesar de que todos hemos pasado un agradable rato frente a una de ellas, seguro que muchos no saben todo lo que debe hacerse para que estas maquinitas, chispas, juegos de video o como quieras llamarles, lleguen a nuestras manos. Para elaborar una de estas maquinitas se usan 3 elementos básicos: el gabinete, el cinescopio o pantalla y por supuesto el videojuego. Veamos cómo se elabora el primero. El gabinete es el cuerpo del videojuego. Soporta el tablero, la pantalla, el videojuego, además de que da la tradicional forma a estos divertidos aparatos. El material para la elaboración del gabinete son estas grandes placas de madera comprimida. Para la parte externa, se usa comprimido con una cubierta plástica. Para las partes internas y de refuerzo, se usa el mismo material, pero sin este recubrimiento. Los cortes deben ser muy precisos, por lo que se usa una sierra vertical que puede ajustarse gracias a estas prensas que sostienen las reglas que guían la madera en la mesa. Las piezas de los gabinetes de videojuegos son muy peculiares, por ello deben cortarse primero los bloques más grandes y después se les irá dando la forma específica. La seguridad es un elemento muy importante, por ello se usa este sello sobre la sierra. Con él se evita que los trabajadores tengan un accidente por un error de cálculo o distracción, pero de cualquier manera deben ser muy cuidadosos. Ya están cortadas casi todas las piezas y es momento de empezar a dar a cada una su peculiar forma. Por ejemplo, esta pieza rectangular sostendrá la pantalla o cinescopio cuando el gabinete esté terminado. Para ello debe cortarse el centro con la medida exacta de la pantalla. Cuando ya se tomó la medida del cinescopio, se comienza a cortar capa por capa. Se corta de esta forma para evitar que el material se fracture o se quiebre. Después de varias pasadas, la pieza está lista. Esta otra pieza es muy similar a la de la pantalla, pero conforma un respirador trasero que evita que el cinescopio se caliente demasiado. La ventilación es un elemento muy importante en estas máquinas, pues funcionan sin descanso durante largas horas, y sin una ventilación adecuada, la maquinaria se descompondría muy rápidamente. Ahora veamos cómo se elaboran las demás piezas. Este será el techo del gabinete, y deben hacerse algunas fisuras en él. Estas también funcionan como ventilación. Es muy importante que cada nuevo gabinete sea idéntico al anterior. Por ello se usan gran cantidad de moldes y guías, como esta, que sirve para marcar la ubicación exacta en el que deben ir las fisuras de ventilación. Una vez terminada la pieza, se hace el barrenado, es decir, una pequeña fisura a lo largo de todo el costado. Esta fisura sirve como un canal para el pegamento, lo que permite que se esparza por toda la pieza y pegue con mayor firmeza esta delgada pantalla de aluminio. Seguro siempre que piensas en un gabinete de videojuegos, recuerdas este tradicional filo metálico. Pero su objetivo no es solo dar mejor presentación a la máquina, sino que también sirve como protección contra el desgaste del comprimido. Mientras tanto, se hace el piso del gabinete. Esta pieza es de las más importantes, pues sostiene todo el peso del videojuego. Debe ser muy resistente y estar perfectamente alineada. Pero eso no es todo. También debe tener una buena presentación. Por ello, al terminarlo, se pinta. Las piezas internas o de soporte del gabinete no estarán visibles, por ello no tienen cubierta plástica, pero de cualquier forma, todas se pintan para hacer más resistente el material a la humedad y otros factores ambientales. Estas grandes placas de comprimido con cubierta plástica serán transformadas en los costados de la máquina. Su función es dar la particular forma a las máquinas de videojuegos. Para este proceso también se usan moldes, pues la figura de estas piezas es muy importante para que el gabinete tenga la mejor calidad. Después de marcar la silueta de los costados, estos son cortados. Una vez que los costados ya tienen su peculiar forma, se pulen los bordes y se les hace el barrenado. Después de aplicarles el borde metálico, los costados del gabinete están listos para ser ensamblados. Pero esperen, parece que nos falta algo. ¡Claro! El tablero.
Esta pieza tal vez sea la más importante del gabinete, pues nos permite meternos en el mundo virtual del videojuego, interactuar con él y sobre todo divertirnos. Esta pieza de comprimido será la que conformará el tablero. Y seguro ya sabes que le hace falta. El acrílico. Estas serigrafías son tan importantes en los gabinetes, que seguramente no puedes imaginarte uno de ellos sin estos emocionantes dibujos que te hacen estar ansioso por jugar. El acrílico se une al comprimido mediante pegamento. Bueno, y uno que otro golpecito. El acrílico no siempre queda a la medida exacta de la pieza. Por ello pasa a esta máquina, que lo ajusta perfectamente a la tabla de comprimido. Ahora que el acrílico del tablero está bien ajustado y regresa a la mesa del corte, esta se ajusta para hacer un corte transversal a la madera comprimida. Este particular corte llamado bisel sirve para ajustar el tablero a la forma de los costados. El tablero está listo para hacerle los agujeros en que entrarán los botones y la palanca. Es importante marcar bien la ubicación exacta en que deben ir los controles. Para ello se utiliza una tabla guía, donde está marcada la posición de cada botón, con lo que tendrás la mejor posición al tomar el control del juego y pasar un emocionante momento. Ahora se perfora el tablero a la medida de los controles, pero debe hacerse en dos partes, por la superficie y por la parte interna. Se perfora de esta forma para evitar que el material se rompa o se maltrate, lo que le restaría resistencia. El tablero se une al gabinete a través de una bisagra, así que también deben hacerse agujeros con una broca más pequeña para colocarla. Una vez perforado el tablero, el gabinete ya está listo para empezar a ensamblarse. Seguro estás ansioso de ver cómo se coloca el videojuego y el monitor al gabinete, o cómo se le ponen los botones al tablero, ¿sí? Entonces, no le cambies, pues en un momento regresamos para seguir mostrándote cómo se hacen las maquinitas de videojuegos. Ya estamos de regreso en Sabes cómo se hace. Como has visto hasta ahora, el proceso de elaboración del gabinete para videojuegos depende en gran medida del esfuerzo manual, principalmente de carpintería. Claro, de un buen trabajo de carpintería depende la fuerza y resistencia del gabinete, además de su buena presentación. Ahora sí, todas las piezas están listas para ser ensambladas. El armado inicia por el suelo del gabinete. Esta sólida pieza se refuerza aún más gracias a estos soportes que se ponen en las uniones. Posteriormente se le colocan los costados. Es importante llevar a cabo estos pasos muy meticulosamente. De otra forma, no podría hacerse correctamente. Por ejemplo, si no se empezara a armar el gabinete por el suelo y los costados, los trabajadores se estorbarían unos a otros y debería hacerse un paso a la vez. Esto hace del ensamblado uno de los procesos más complejos en la elaboración del gabinete, pues se requiere una gran coordinación entre los trabajadores, además de mucha experiencia para evitar equivocaciones. Estas tablas conforman el esqueleto del gabinete. Al colocarlas en todas sus uniones, se asegura una gran resistencia, muy necesaria para el uso tan rudo que a veces se le da a las maquinitas. La precisión es muy importante al ensamblar el gabinete. Por ello se usan estas escuadras que permiten ajustar y sostener las piezas a la medida necesaria con gran exactitud. Mientras tanto, un trabajador va marcando la ubicación en que debe ir el tablero. En este proceso es muy importante la coordinación entre los trabajadores, pues mientras uno coloca los soportes, otro debe ir montando las piezas. Ahora se colocan estas piezas de madera que sirven como soporte para el sistema electrónico. Mientras tanto, otro trabajador coloca la parte frontal del tablero. La colocación de la tarjeta madre es muy importante, pues debe estar en una posición específica para controlar el monedero, el videojuego, el tablero y la pantalla. Si alguna vez te habías preguntado cómo hacen las maquinitas para permitirte jugar cuando insertas una ficha, ahora sabes que lo hace a través de la tarjeta. Esta debe pasar por un cuidadoso proceso de programación para poder hacer todas las funciones necesarias. Esta es la pieza que mantendrá firme el monedero. El agujero que tiene está ajustado exactamente a la medida de este.
Para sostener el tablero se colocan repisas. Así se logra que esté bien firme y sirva perfectamente para jugar. También se requiere de esta pieza frontal para colocarse en el gabinete. Una vez que ésta se coloca, se le ponen las bisagras que permitirán colocar el tablero y abrirlo en caso de que necesite alguna reparación. Mientras tanto, se monta el cinescopio o monitor. Estos son una especie de televisores, pero sus medidas son muy especiales para ajustarse al gabinete. Después de colocar la pantalla, se conecta a la tarjeta madre. Y como ves, esta conexión es mucho más complicada que la de tu consola de videojuegos doméstica. Este sistema parece sencillo, pero imagínate hacer todo el cableado, la programación de la tarjeta, ajustar los colores del cinescopio. Debe ser muy complicado. Una vez listo el sistema electrónico, ha llegado el momento de colocar el tablero. Para esto, se atornilla la bisagra tanto al tablero como a la pieza frontal. Seguro ya sabes qué es lo que falta: los botones. Los botones para maquinitas de videojuegos son un mecanismo muy sencillo que funciona por contacto con sensores. La pieza se coloca en los agujeros y embonan por presión. Cuando los botones fueron colocados, se les pone el sensor. Este se conecta a la tarjeta madre y permite que el videojuego cumpla las órdenes que le das a través de los controles. Ahora el videojuego está terminado y listo para que puedas jugar con él, mientras convives con tus amigos y familiares. Sí, Mario, ahora sabes que no hay nada que temer en las chispas. Esto fue todo por hoy en Sabes Cómo Se Hace. ¡Hasta pronto!